Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el material que tenemos, unos fragmentos del episodio 282 de Valle Salvaje. El objetivo, es desgranar un poco las claves de la trama, las tensiones que las hay y los momentazos de este capítulo. Eso es, y es un capítulo, la verdad, que arranca fuerte. Nos mete de cabeza en una desaparición bastante dramática. Y no solo eso, un rescate al límite, la intriga de una talla valiosa que se pierde y, claro, las relaciones personales, que se tensan muchísimo. Vamos a ver cómo se conecta todo esto y qué nos revela, de los personajes y de ese ambiente tan cargado del valle. Sí, el centro de todo, yo creo, es la desaparición de Bárbara. La angustia se nota, sobre todo en Adriana y, claro, en Leonardo. El material recoge esa desesperación suya, incluso una frase, una amenaza casi. Si algo le ha pasado, no respondo. Y hay un detalle que me parece, muy oscuro, que alguien la vio salir la noche antes con una cara, decían, desoladora, como si quisiera morir. Es un punto de partida muy, muy duro, ¿no crees? Durísimo, profundamente oscuro, ¿sí? Y esa desesperación, se convierte en acción enseguida, una búsqueda frenética que lidera el propio Leonardo. Los textos describen la crudeza de eso, organizar partidas, rastrear el río, meterse en el monte alto, lo dicen así, y recalcan que es peligroso, que hasta hay osos, fíjate, se nota la prisa, la carrera contra el tiempo. Y entonces llega el clímax, ¿no? El momento del hallazgo, que es de los más tensos, creo. Y aquí un dato que me llamó la atención, son Francisco y Martín los que la encuentran. Dan con ella inconsciente y usan una palabra muy gráfica, congelada, el cuerpo congelado por el frío. La situación es... Crítica es poco. Sí, la encuentran así, inconsciente, y además con muchísima fiebre, esperando al médico que le llaman el galeno, y justo ahí, en ese estado medio inconsciente, vulnerable, pasa algo que puede ser importante. Parece que susurra el nombre de Leonardo. Un detallito que, en ese contexto añade una capa enorme de emoción y de posibles interpretaciones, ¿sabes? Hablando de emoción, la reacción de Leonardo cuando la ve es demoledora, se niega a separarse, se le ve, consumido por la culpa. Los fragmentos lo citan tal cual, todo esto es por mi culpa. Y añade algo como, si no me hubiera empeñado en estar con ella. Se siente responsable directo, roto. Totalmente. Y es interesante ver el contraste, ¿verdad? Por un lado, ese tormento de Leonardo, la culpa que lo paraliza, muy centrado en él mismo, ¿no? Y por otro, la acción pura y dura, el riesgo físico, el heroísmo de Francisco y Martín, que se metieron ahí, en el monte, un sitio que ni Martín conocía bien, dicen, jugándose el tipo. No sé, esta dualidad quizá revela algo, ¿no? La tendencia de Leonardo a acaparar el drama, mientras otros se enfrentan al peligro real de forma más callada. Es una dinámica curiosa. Observación, esa diferencia entre el sufrimiento interno y la acción, sí. Y mientras pasa todo esto, que es debido a muerte, el episodio va tejiendo otra trama, en paralelo. Introduce misterios, sospechas, porque desaparece una talla. Y no una cualquiera, Dicen que de gran valor económico y sobre todo sentimental. Estaba en la habitación de la duquesa, que, todo indica que es doña Victoria. Efectivamente. Y claro, como pasa en estas casas, con estas jerarquías, las primeras miradas van al servicio. Vemos a Isabel, que parece tener ahí un papel de mando, interrogando directamente a Francisco. Y él, lo niega todo, claro. Dice que no sabe nada. Pero la sospecha enseguida encuentra un objetivo más claro. Tomás. Los argumentos que dan en el material, tienen su lógica dentro de la historia. Es el nuevo, trabajaba en las chimeneas, tenía acceso a muchas zonas y el detalle clave. Desaparece del valle justo el mismo día. ¿Casualidad? En ese ambiente cuesta creerlo. Es la combinación perfecta, sí, para que salten todas las alarmas. Y vemos cómo Atanasio, el secretario, actúa rápido. Le avisa a Luisa, que parece que tiene buena relación con Tomás. Le dice claramente, Tomás va a ser el principal sospechoso. Ahí se planta la semilla de la duda, pero también de una posible acusación, quizá un poco precipitada. Y la reacción de Luisa, es inmediata y muy fuerte. Se encara con Alejo,
Le reprocha que no confía en Tomás y, claro, que tampoco confía en ella, en su criterio. Hay una frase recogida que es potente. Le dice a Alejo que su relación, si no hay confianza de por medio, no tiene ningún sentido. O sea, no es solo defender a Tomás, es cuestionar su propia relación con Alejo. Abre un conflicto ahí muy personal sobre la lealtad, ¿no? Y aquí es importante pararse a ver qué actitud tiene doña Victoria con el robo. No es solo enfado por perder algo valioso, que también. El material sugiere algo más inquietante, que asume directamente que es un robo, y ojo, que podría estar dispuesta a aprovechar la tesitura para culparlo y meterlo entre rejas. A Tomás, claro. Esto ya no es buscar justicia, ¿eh? Esto sugiere manipulación, usar la situación para quitarse de en medio a alguien que quizá le molesta. Lanza una sombra muy oscura sobre si Tomás es culpable o no, y sobre la propia Victoria, la muestra muy calculadora. Es un robo o una oportunidad para ella. Esto sí que lo complica todo, porque además vemos que las buenas acciones en el Valle pues no siempre tienen recompensa, ¿eh? El acto de Martín, que ha sido clave para encontrar a Bárbara, parece que no le sirve de nada para mejorar su situación, que ya era mala. Eva intenta usarlo, quizá con buena intención, habla con Isabel, sugiere que Victoria podría reconsiderar echarlo, pero Isabel, nada, corta por lo sano. Parece que salvar una vida no cambia su estatus de desterrado casi. Y la charla directa entre Victoria y Martínez es brutal, reveladora. En vez de agradecerle, sabes que ha salvado a su sobrina. Lo que hace es echarle una bronca tremenda por dejar sus tareas en el palacio. Ignora el riesgo, el acto en sí, y las palabras que usa, según nos cuentan, son humillantes. Para recordarle su sitio, le dice algo como que lo quiere ver arrastrándose por el suelo, limpiando la mugre de mis zapatos. Es una demostración de poder puro y duro. Sí, esa escena define a Victoria de una forma que da escalofríos. Vemos a esa figura controladora, implacable. Para ella, la obediencia, la jerarquía, están por encima de la gratitud, de los lazos familiares, incluso con la vida de su sobrina en juego. Entiendo perfectamente que Pepa, la abuela de Martín, diga de ella que es pura ponzoña. Define totalmente esa atmósfera opresiva. Sin duda. Y ese trato tan horrible parece que reafirma a Martín en algo. Vemos su valentía, que es como discreta, resignada casi, pero también su deseo de irse de allí. Le dice a Pepa que quiere marcharse del valle, pero con ella. Busca una salida. Y además meten un detallito físico que igual tiene su miga. Pepa está preocupada por una herida de Martín que no le cierra bien. Quizá es una metáfora, ¿no?, de las heridas emocionales, sociales, que en ese sitio no pueden curar. Mientras tanto, hay otro personaje que carga con un peso enorme. Irene se siente culpable por lo de Bárbara. La información que tenemos sugiere que cree que anunciar su compromiso con Leonardo, que además, ojo, lo hizo porque se lo pidió Bárbara, cree que eso fue lo que la empujó al límite. Es una carga psicológica tremenda, ¿eh? Pensar que algo que hiciste, aunque fuera con buena intención, pudo tener esas consecuencias. Sí, y en medio de esa culpa tiene una conversación importante con su tía, que por el contexto parece que es Isabel. Y esta tía, que es más pragmática parece, la anima a no hundirse en el remordimiento. Le dice que luche por su vida, por lo que ella quiere, pero sin dejar de apoyar a Bárbara. Incluso le recuerda su propia historia, su lucha por amor, como para que Irene se vea reflejada y saque fuerza. Es interesante, ¿eh?, como una llamada a que Irene se reafirme, justo cuando está más vulnerable. Le plantea ese dilema: cuidarse a sí misma sin abandonar a los demás. Y el episodio, además de estas tramas principales, va dejando caer otras tensiones, ¿no?, que contribuyen a esa atmósfera general. Se menciona de pasada lo del matrimonio inminente de Adriana y Leonardo, pero con una condición muy particular de doña Victoria. Tienen que dejar claro a todo el mundo que el hijo que espera a Adriana es de Julio, el hermano muerto de Leonardo, no suyo. Una mentira oficial para guardar las apariencias, que seguro que añade una tensión brutal a esa pareja. Absolutamente. Es una condición que pervierte todo desde el principio. El matrimonio, la paternidad. Y junto a eso, describen otros roces.
Un encuentro tenso entre Hernando y Leonardo al lado de la cama de Bárbara. Mucha hostilidad ahí sin palabras. Y una escena que tiene que ser muy delicada. Adriana intentando explicarle al niño, a Pedrito, que debe ser el hijo de Bárbara, explicarle la gravedad de lo de su madre, la incertidumbre, si se va a recuperar o no. Es un momento que muestra cómo la crisis lo salpica todo, hasta los niños. Obliga a tener conversaciones muy duras. Entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama que deja el episodio es de una tensión máxima. Bárbara luchando por vivir. Y de ese hilo penden muchas otras cosas. El misterio de la talla Robara, ahí sigue. Tomás, sospechoso, pero con la sombra de una trampa de Victoria. Martín, el héroe inesperado, enfrentándose a un futuro súper incierto y al desprecio de los de arriba. Y todo esto envuelto en culpa, sospechas, lealtades a prueba y unas dinámicas de poder muy, muy rígidas y crueles a menudo. Lo que es fascinante es que el episodio, en realidad, no cierra casi nada. Al contrario, abre un montón de frentes y los deja hirviendo. Que Bárbara se recupere o no, puede cambiarlo todo para Leonardo, para Irene, para la familia entera. Lo de Tomás es crítico. Podría ser el chivo expiatorio perfecto, como decíamos. Su destino dirá mucho sobre la justicia, o la falta de ella, en el valle, y las decisiones de gente como Martín, si se queda o se va. O las de Irene, cómo maneja su culpa y su futuro. Ahora todo está marcado por esta crisis. Las lealtades están bajo una presión tremenda. Es como si todo el valle estuviera conteniendo la respiración, ¿verdad? Esperando a la siguiente sacudida. Exactamente. Y esto nos lleva quizá a una última reflexión, ¿no? Una pregunta para quedarnos pensando. ¿De qué manera toda esta acumulación de crisis, la salud de Bárbara, el robo, las tensiones personales a flor de piel, podría funcionar como un catalizador? Podría forzar a la gente del valle a sacar a la luz verdades incómodas, cosas que han estado escondidas, o quizá a tomar decisiones ya drásticas, sin vuelta atrás, que cambien para siempre sus vidas y ese equilibrio de poder tan frágil que hay allí.